era función de segundo grado con las tres maneras diferentes. ¿Se acuerdan que nosotros vimos tres formas distintas de escribir una misma función? Esa función de segundo grado podía aparecer de manera polinómica, ¿se acuerdan? Que era la común, si ustedes quieren, la que trabajaron el año pasado, cuyo modelo de fórmula era, a ver si se lo recuerdan, su modelo de fórmula era f de x, no, ¿cómo hacer menos b? F de x, oh, el paréntesis, cállese Peter, sería ax al cuadrado más bx más c. Esta fórmula que yo les daba, si se las doy escrita de esta manera, no tiene ninguna información que yo pueda graficar directamente. O sea, la forma polinómica, ¿qué ventaja me da? Que yo voy a tener que hacer todos los pasos para poder graficar. O sea, no es una fórmula muy útil, digamos. ¿Qué puedo saber acá? Que este valor de A, si es positivo, la parábola mira para arriba, y si es negativo, la parábola mira para abajo. ¿Y qué más sé mirando esta fórmula? Que este valor de C es el corte con el eje Y. Después no sé el vértice, no sé el eje de simetría, no sé el corte con los ejes, no sé nada. ¿Está claro? O sea que no es la mejor función para sacar información rápida. Se llama forma polinómica. La otra forma que vimos se llamaba forma canónica. Y la forma canónica tenía una fórmula diferente, que si bien es cierto, parece al principio que no es una cuadrática, esto representa una función cuadrática porque después de este paréntesis aparece ese cuadrado que estamos buscando. Y en esa función nosotros, simplemente mirando los elementos que aparecen, ya podemos encontrar uno de los elementos más importantes, que es el vértice. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la forma canónica? Que yo mirando la formulita puedo calcular el vértice, que va a ser ¿quién? Va a ser x del vértice, que si ustedes se acuerdan, es el numerito que está adentro del paréntesis, con signo cambiado, este numerito que está acá, y la y del vértice. ¿Qué más puedo sacar acá? Puedo sacar el eje de simetría. ¿Está bien? Y para sacar ese eje de simetría, yo ya tengo el valor de quién va a ser el eje de simetría. Coincide con la x del vértice. Entonces, la forma canónica me da la ventaja de que yo puedo directamente, mirando esos dos números, saber y ya hacer el dibujo. El dibujo no va a ser exacto, va a ser muy aproximado, pero yo ya tengo un gráfico. Y la última fórmula que vimos se llamaba forma factorizada, y esa forma factorizada tenía como gráfico o como modelo de fórmula un ejercicio, por ejemplo, que decía, o una forma de escribir lo que decía, el valor de la A, que siempre aparece. Recuerden que esa A es importante porque su signo me dice si la parábola va para mirando hacia arriba o mirando hacia abajo. ¿Está bien? Cuando es positiva la parábola mira hacia arriba, cuando es negativa la parábola mira hacia abajo. Y la forma factorizada, que fue la última que vimos, ¿qué datos nos da para poder graficar? Entonces, la factorizada, así como la canónica, también nos da datos, pero no me da el vértice. En este caso, ¿qué me da la forma factorizada? Me da dos datos importantes. ¿Qué? Muy bien. Los ceros, que entre nosotros era el corte con el eje Y, ¿se acuerdan de eso? Con el eje X, perdón. Recuerden que los ceros siempre, cuando la fórmula original tiene un signo menos adelante, es cuando, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya al gráfico tienen que ir con el signo contrario. ¿Está? O sea, si acá dijera x menos 4, uno de los ceros va a ser más 4. Siempre al revés por el modelo de fórmula. ¿Y qué otro dato me da esta fórmula? Los ceros, y me da el eje de simetría, pero ya tengo que hacer una pequeña cuenta. Porque para sacar el eje de simetría yo tenía que hacer la mitad de los ceros. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, muy bien. Entonces, ventajas. La polinómica, sí o sí tengo que hacer todos los pasos. ¿Cuál es la única ventaja que tiene la polinómica de ustedes? Que se acuerdan de la fórmula resolvente del año pasado. Menos b más menos, que lo único que se acordaron. Después, nada más. El valor de C es la ordenada. Forma canónica. Conozco el vértice y conozco el eje de simetría. Puedo graficar. Y forma factorizada, conozco los ceros y conozco el eje de simetría buscándole la mitad.
Una vez que yo tenga todo eso, ¿cómo voy a empezar o cómo puedo llegar a hacer un ejercicio, por ejemplo? Y ahí es donde vamos a tener que practicar bastante, porque yo necesito que ustedes no trabajen de más, sino que vayan directamente a lo que es importante. ¿Puedo borrar todo esto? Entonces, fíjense, vamos a suponer que yo tengo, vamos a hacerlo juventud al pizarrón. Yo tengo una función que les digo a ustedes, y es igual. Como el cuestionario va a ser con opciones, ustedes van a tener que ver que las respuestas van a tener que ser respuestas muy ágiles, o sea, sin hacer tanto lío, porque ustedes se van a marear si no. Vamos a suponer que yo les pongo x menos 5 al cuadrado más 2, y les doy esa fórmula que está ahí, y en el cuestionario les pregunto, por ejemplo, calcular el vértice, o señalar el vértice. ¿Cuál sería el vértice en ese lugar? ¿Cuánto? ¿Más 5? ¿Seguro? Mateo, recién dijimos que el que está ahí adentro cambia de signo, ¿te acordás? 5 y 2. Listo, no tuve que hacer ninguna cuenta, no tuve que calcular nada, ya tengo el valor del vértice. Porque dijimos recién que la X del vértice es el numerito que está adentro y la Y del vértice es este numerito que está acá. ¿Está bien? ¿Qué más me pueden preguntar? ¿Cuál sería el eje de simetría, por ejemplo? O sea, muy bien, si tenés esos datos, ¿cuál es el eje de simetría? Soria, deje de jugar con la pantalla. 5. ¿Cuál sería el eje de simetría? Muy bien, y eso se responde así. X igual 5. Muy bien, perfecto. ¿Vamos bien? ¿Está? ¿Cuál sería el conjunto de negatividad? ¿Lo puedo sacar directamente? No lo puedo sacar directamente porque yo para sacar el conjunto de negatividad o de positividad voy a necesitar sí o sí encontrar los ceros y no los tengo. Entonces, con esta fórmula no lo puedo sacar directamente. Ahora, si a mí me hubiesen dado, Valentín, deja el celular, me hubiesen dado una fórmula que diga menos 2 por x menos 1. A ver qué dicen acá. Multiplicado. Me lo dan en forma factorizada. Multiplicado por x menos 4. O menos 5. La pregunta ahí podría ser, por ejemplo, ¿cuál es el conjunto de positividad? Siempre está bueno que ustedes con los datos que tienen, ustedes grafiquen. ¿Qué quiere decir grafiquen? Que yo intente hacer un dibujo. Yo no se los voy a pedir al dibujo, pero sí que ustedes hagan los ejes y digan, ¿dónde están los ceros? Los ceros van a estar en 1, que sería por acá. En ese dibujo, el primer cero sería P. Ese punto, ¿se acuerdan que va con signo contrario, no? Y el otro estaría por acá, 5. ¿Cuál sería el eje de simetría? Muy bien, el eje de simetría va a estar en x igual a 3. ¿Por qué? Porque el eje de simetría, como lo dice la palabra, es la mitad de los dos ceros. Entonces, en el 3 va a haber un eje de simetría que yo marco por acá y ahí lo trazo. ¿Está? ¿Quién va a estar sobre ese eje de simetría? Sobre ese eje de simetría va a estar el vértice. No me importa cuál es el vértice, por ahora. Pero yo sé que mi función va a pasar por acá, va a ser esto. Va a ir para allá arriba y va a ser esto. ¿Cómo sé que va para abajo? Porque A es negativo. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es el conjunto de positividad? ¿Tengo que hacer alguna cuenta o lo saco directamente? Lo saco directamente y tengo que hacer una cuenta. Las dos cosas salieron. Si yo quiero hacer cuentas, la hago. Pero si puedo zafar de hacer cuentas, acá ya tengo el conjunto de positividad. ¿Cuál sería? Muy bien. Desde 1 hasta 5. ¿Para qué voy a hacer cuentas si ya lo tengo el dibujo hecho y todo? ¿Está?
el conjunto de positividad sería toda esta parte que está por encima del eje de las X. ¿Está bien? Si les pregunto, ¿dónde así va a ser el cuestionario, una sola preguntita de cada gráfico y ustedes tienen que estar atentos y no demorar haciendo cuentas porque ahí es donde se pierden. ¿Dónde crece esa función? ¿Dónde crece? ¿Hasta dónde? Muy bien. ¿Hasta? ¿Cuánto valía este eje de simetría? O sea que crece desde menos infinito, porque viene de la izquierda, no se sabe por dónde empieza, hasta el 3. En ese lugar, nuestra función está creciendo. ¿Se entiende? Los gráficos no son fundamentales para que ustedes lo tengan que hacer, pero siempre orientan y siempre ayudan a que yo pueda responder más rápido, sin necesidad de hacer cuentas. Este gráfico está súper aproximado, pero me sirve. Pregunta, y ojo lo que me van a responder, ¿cuál sería el vértice de esta función? A ver. O sea, ¿qué valor de X y qué valor de Y tiene el vértice de esta función? ¿Dónde va a estar el vértice? En el eje simetría, por acá. Entonces yo ya tengo un dato, ¿sí? Muy bien, la X vale 3. Porque es lo que dijimos recién. Lo que yo no sé es cuánto vale la Y, que es el valor que va a estar acá. ¿Cómo lo puedo calcular? Muy bien. Donde está la X pongo 3. Entonces me queda 3 menos 1, 2. 3 menos 5, menos 2. Entonces ahora multiplico menos 2 por menos 2, eso me da 8. El vértice está en 8. Y ahí tengo ese elemento que está ahí. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ven que a veces las fórmulas estas no me dan la mayoría de los datos, pero sí me dan un montón de datos que yo los puedo ir calculando por partes. En el cuestionario, vuelvo a repetir, va a haber fórmulas de diferentes estilos y ustedes van a tener que responder o el eje de simetría, o dónde crece, o dónde está el vértice, un dato de cada una de ellas. ¿Estamos? ¿Puedo borrar? Copien, copien. Eso que está ahí es un simulacro de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué le voy a agregar hoy? ¿O qué vamos a hacer ahora? A ver. Vamos a borrar todo eso, vamos a trabajar en blanco y van a ver que lo que viene hoy es al revés. En lugar de que yo les dé la fórmula, yo les voy a dar ciertos datos y son ustedes los que van a tener que encontrar la fórmula. ¿Está? Entonces, ¿cómo va a ser un ejercicio, por ejemplo? Yo les digo a ustedes, encontrar una función cuadrática cuyo vértice sea 1, 5. ¿Está? Y además pase por un punto P cuyos valores sean 4 y menos 1. ¿Qué es eso? Si yo les doy esos datos y no les doy la fórmula, yo a ustedes les voy a decir, vamos a suponer en el cuestionario, les doy esos datos y les pongo 4 fórmulas. Ustedes tienen que indicar cuál es la fórmula esa. ¿Qué es lo que se sugiere hacer siempre? 2 cosas. Primero, graficar. ¿Y qué voy a graficar si no tengo la fórmula? Marcar los datos donde están. El vértice, que en mi caso es 1, 5, va a ser 1 de X, 5 de Y, el vértice va a estar por allá arriba. ¿Está bien? Y el punto por el cual quiero que pase es 4 de la X, que estaría por acá, y menos 1 de la Y, el punto estaría por acá. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que el gráfico que yo les estoy pidiendo a ustedes va a tener sí o sí que hacer esto. Se cortó internet, chicos, disculpen, ahí volvimos. Vamos a escribir acá. ¿Ven la pantalla ahora? Entonces, les había dado el vértice, que era 1, 5, ¿no? Y les había dado un punto. Siempre tengo que tener 2 datos como mínimo para poder encontrar la función que me están pidiendo. 1, 5
y el punto P, encima no te guarda todo lo que escribiste antes, ¿no? Que era 4 menos 1. La sugerencia que yo les di era, traten en lo posible de hacer un gráfico aproximado. Menos 1 era, ¿no? Ese era negativo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con el gráfico? Súper aproximado, porque yo muchos datos no tengo, pero sí sé por dónde pasa. Yo sé que el vértice de mi función va a estar en el punto 4, 1, como lo marqué, en el punto, perdón, 1, 5, que dijimos que era por acá arriba, y en el 4 y menos 1 está el otro puntito, que sería por ahí. A eso lo voy a unir con la gráfica, que yo sé que es una parábola. Usted me va a decir, pero ¿para qué estás haciendo el dibujo si lo que me estás pidiendo es una fórmula? Cuando yo tengo estos dos datos, yo para armar la fórmula tengo tres posibilidades: polinómica, factorizada o canónica. ¿Cuál de las tres elijo? Va a depender del dato que yo tenga. Si a mí me dan el vértice, me están diciendo que yo voy a tener que armar la forma canónica. O sea, voy a tener que ir. ¿Por qué la forma canónica? Porque es la única función en la cual aparece en la fórmula el vértice. Entonces, ¿yo acá qué puedo poner? Acá ya puedo poner el 1, lo elevo al cuadrado y le sumo 5. ¿Se entiende lo que hice? Si yo tengo el vértice y quiero usar la factorizada, y no tengo dónde ubicarla, porque la factorizada tiene un x1 y un x2 que acá no están como datos. Entonces, los datos que me dan me indican cuál es la función que yo tengo que seleccionar para armar. Me dieron el vértice, grábenselo a esto porque después se va a poner re bueno. Me dieron el vértice, voy derecho a la canónica. Pero esta fórmula que está acá tiene un elemento desconocido. Yo no sé cuánto vale A. ¿Ustedes me pueden decir qué signo tendría la A de ese valor, de esta gráfica? Muy bien. Sí o sí la A tiene que ser negativo. ¿Y de dónde la encuentro? Para eso les tengo que dar otro punto. ¿Y qué es ese punto? Este primer valor va a ser la X, o sea que en esta X voy a poner un 4. ¿Está bien? Y ahí pongo 4 menos 1. Y la idea ahora es buscar cuánto vale ese valor de A exactamente, que yo ya sé que es negativo, pero no sé cuánto es. Acá vendría el más 5. El valor de A vendría a ser nuestra incógnita. Y en el valor de la I voy a poner el número menos 1. ¿Ven? Me queda una ecuación donde tengo que despejar el valor de A. ¿Se entendió lo que hice? ¿Sí? Voy a hacer una pregunta de años anteriores. ¿Cómo despejo esta A de acá? Yo lo único que los voy a ayudar es que el menos 1 está acá. ¿Cómo empiezo a hacer pasaje de términos? ¿Paso el 5 o el 1 este? Muy bien. Acuérdense que ustedes tienen que separar términos. Y el separar términos me obliga a mí para saber cuál es el que pasa primero. Primero pasa el 5. Entonces, el 5 va a pasar restando. Esta cuenta yo la puedo hacer. Esto me queda 4 menos 1 es 3. Al cuadrado es 9. Entonces yo puedo ese 9 que está multiplicando, pasarlo dividiendo, y ahí encontré el valor de la A. ¿Está bien o no? ¿Sí? 1 menos 5 es menos 6. O sea que la A da menos 6. Lo pueden escribir como decimal, lo pueden escribir simplificado, como ustedes quieran. Y ese es el valor de la A que va a ir en este lugar que está acá. ¿Tenía que dar negativo? Nos dio negativo. Y esa función, menos 6 novenos por x menos 1 al cuadrado más 5, es la función de esa fórmula que vos me diste a partir de estos datos que están acá. ¿Qué hicimos en este caso? No me dieron la fórmula, me dieron datos y ustedes acaban de armar la fórmula. Eso va a aparecer seguro en el examen. ¿Preguntas? ¿Seguro que no tienen preguntas? Esta es la fórmula. Acá, así, la fórmula queda así. Y igual. Me va a hacer escribir de vuelta, Victoria.
Sos macanuda con lo que me cuesta escribir. Gracias, Victoria. Voy a tener en cuenta. Tu cuestionario lo voy a tener en cuenta. Menos 6 novenos por X. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado más 5. ¿Ves? Entonces yo te voy a dar esos dos datos que están acá y te voy a poner 4 fórmulas en el cuestionario. Vos tenés que decir cuál es. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? ¿El resto? ¿Alguna pregunta? Porque mientras yo puse esta fórmula, ahí, ¿me seguís? Me está faltando encontrar el valor de la A. Y para encontrar ese valor de la A, yo usé estos dos datos. En la supuesta fórmula. Exactamente, para encontrar A. Pero después la fórmula siempre queda con Y y con X. ¿Estamos? No. Los usé para encontrar el valor de A. Exactamente. Entonces, esta es la fórmula que responde a estos datos que me dieron. Como resumen, siempre con los datos, hagan una especie de gráfico, aunque sea un mamarracho como este. Porque si el gráfico a mí me dio para abajo y yo encontré la A y me dio positiva, acá hay algo que no está bien. Peter, ¿estamos en clase, amigo? Bueno, ponete, sentate. No, pero sentate bien. Yo no vengo de acá así, acá elevo por A, divido por 4, sumo. No, amigo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Se puede borrar? ¿Cuál es la otra opción que nos van a dar? Que les voy a dar. La otra opción es que yo le diga, no tengo el vértice, sino que tengo que x1 vale 2, que x2 vale 5, ¡yujú! Vamos a poner 4, que es más fácil. Eso se supone que es un 2. ¿Y qué pasa por el punto P? 0, 6. Entonces, si a mí me dan estos datos para armar la función cuadrática, yo voy a seleccionar el primer dato que son los ceros de la función. Si me da los ceros de la función, quiere decir que no me sirve ni la canónica ni la polinómica. ¿A cuál voy a ir? A la factorizada. Y yo voy a tener algo así, miren. Siempre A por X menos 2, que sería el dato que me dieron, por X menos 4. ¿Se entiende? Y otra vez, no tengo el valor de la A. Entonces, vamos a hacer el dibujo. ¿Qué dice el dibujo de esta función? Pasa por 2 y por 4. Acá estaría el 2, acá estaría el 4, y pasa por 0 y 6, por allá arriba. El dibujo tendría que hacer algo así. ¿Cómo va a ser el valor de A? ¿Positivo o negativo ahora? Positivo. Entonces, cuando yo haga el valor de A, ese número me tiene que dar un número positivo. No terminé la fórmula acá, porque no tengo A. Para eso tengo el otro dato que es P. ¿Qué voy a hacer con ese valor de P? El 0 va a ser la X y el 6 va a ser la Y. Entonces voy a venir al ejercicio, donde está la X voy a poner un 0, y donde está la Y voy a poner un 6. ¿Y cuál va a volver a ser la incógnita ahora? La famosa letra A, que sí o sí nos tiene que dar un número positivo. No sé cuál, pero positivo. Entonces, 0 menos 2 es menos 2. Y 0 menos 4 es menos 4. O sea que esto me queda que 6 es igual a A por 8. ¿Está bien o no? ¿Cómo despejo? El 8 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y el resultado que me da es el valor de A. ¿Ven que los números nos dan números lindos? Van a dar fracciones, van a dar cualquier cosa, ¿eh? Ese 6 octavos, ¿qué sería? El numerito que va a ir en la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría el modelo de fórmula que me están pidiendo? Iba a ser igual a 6 sobre 8, que lo pueden simplificar y les va a dar 3/4, por X menos 2
por x menos 4. Sí. 3 novenos, ¿lo podés explicar? 3 novenos es un tercio. 9 tercios decimos. Claro. Sí, 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 es lo ideal. Es más, este numerito 6 sobre 8 puede ser un decimal. Y yo te puedo poner en lugar de 6 sobre 8 la fórmula, ponerle 0,75. ¿Está? Y eso va a ser igual. Ustedes tienen que darse cuenta que con la calculadora, en lugar de poner 6 sobre 8, ponen 0,75 y le va a dar igual. Esta es cómo se arman funciones cuadráticas. ¿Está? A partir de ciertos datos o de un dibujo, armar la función de acuerdo a lo que me corresponda. Son dos cosas claves que ustedes tienen que saber. ¿Qué dato me dieron? Para identificar cuál de las tres fórmulas me sirve. La fórmula polinómica no me sirve para armar con lo que nosotros vamos a hacer. La fórmula polinómica sirve cuando me dan 3 puntos y entonces ahí armo una ecuación, pero ustedes no saben resolver sistemas de ecuaciones de los pesaditos todavía. Entonces, o uso la canónica o uso la factorizada. ¿De quién va a depender? De que me den el vértice o de que me den los ceros. ¿Está? Sí o sí en los dos casos me tienen que dar un punto más. O sea, no me sirve que me den el vértice solo o que me den los ceros solos, porque no podría encontrar el valor de la A. Entonces, sí o sí son dos datos que tengo que tener. ¿Más o menos se entiende? Ese es el armar funciones cuadráticas. O sea, no que yo venga y les dé el modelo, sino que yo venga y la armen ustedes. Les diga, necesito que pase. Y esto es lo que se hace a la práctica. Yo no voy a armar, ahora les voy a mostrar unos ejemplos de problemas. Que no sé si van a entrar en el examen, pero para que los vean. No vamos a hacer una función imposible, ni va a venir todo armado. No van a decir, che, yo quiero una función que pase por esta distancia y ahora van a ver un ejemplo, por esta distancia del 0, que tenga una profundidad de tanto y que vuelva a subir acá. Y vos decís, sí, pero ¿y yo cómo te armo esa función? Con una función cuadrática yo lo armo. Chicos de Zoom, si se quieren volver a conectar, quedan 20 minutos, nos conectamos de vuelta. Yo vuelvo a dar otra clase con unos problemitas ahora, y para que vean en qué se usa y como ustedes quieran.